Buenas, para los alumnos de tercer año, este es el trabajo práctico de Físico-Química número 5, del cual se titula el número atómico y el número másico. ¿Cuál es el número atómico? El número atómico es el número de protones que se simboliza con la letra Z, el número de protones de los átomos de un elemento químico. Como los átomos son neutros, esto quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Entonces, conociendo el número de protones, es decir, el número atómico, ya vamos a saber también cuál es el número de electrones. El número másico o de masa de un átomo es la suma del número de protones y neutrones y se simboliza con la letra A. Aquí podemos ver en la fórmula cómo calcular A conociendo el número de protones y de neutrones. Sumamos ambos y nos da el número másico o de masa. ¿Sí? A representa prácticamente toda la masa del átomo. Esto se debe justamente a que la masa relativa de los protones y de los neutrones, que son partículas que se ubican en el núcleo del átomo, es aproximadamente 1. Y no se tiene en cuenta la masa de los electrones porque es muy pequeña. Entonces decimos que la masa del átomo es prácticamente, o se concentra prácticamente en el núcleo del átomo. De acuerdo a esta ecuación se puede obtener el número de neutrones. ¿Sí? Tenemos que aplicar esta ecuación. A menos protones o A menos Z, ¿sí? Que es el número de protones, para calcular el número de neutrones. La información de A y de Z, ¿sí? De número atómico y de número másico, lo vamos a encontrar en la tabla periódica, ¿sí? De cada uno de los elementos químicos. Y aplicando esta fórmula podemos calcular el número de neutrones de los átomos de esos elementos. ¿Cómo se representa entonces el número atómico y de masa de un elemento? De la siguiente manera, aquí va el símbolo del elemento químico y en la parte izquierda, el numerito de acá arriba, que es el supraíndice, el A, que es el número másico, y como subíndice, el Z, número atómico. Como ejemplo tenemos el neón, que tiene un número atómico de 10 y un número másico de 22. Entonces tenemos el texto de los elementos químicos que me habla de que todos los elementos que tienen igual número atómico corresponden a un mismo elemento químico. Esto quiere decir que los elementos químicos tienen un único número atómico, es decir, no se repiten los números atómicos para distintos elementos químicos. ¿Sí? Un ejemplo es el azufre. El elemento azufre tiene un número atómico de 16. Quiere decir que tiene 16 protones y 16 electrones. Es único para el átomo de azufre. ¿Sí? Todo átomo que tenga esa cantidad de protones es un átomo de azufre. ¿Sí? No va a haber otro elemento químico que tenga el mismo número atómico. Eso quiere decir. Bueno, y aquí también nos habla acerca de que un elemento químico puede tener, para un elemento químico existen átomos que pueden tener distinta cantidad de neutrones y a este se le llama isótopos. ¿Sí? ¿Qué son los isótopos? Son átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número de masa o número másico. Y eso se debe a que poseen diferente número de neutrones en su núcleo. Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno. Tenemos 3 isótopos para el hidrógeno, que son átomos del mismo elemento, del elemento hidrógeno, tienen el mismo número atómico, que se indica acá abajo, 111, que significa que tiene un protón en su núcleo, pero distinto número másico, es decir, número de masa. Acá arriba el número 1, acá 2 y acá 3, o sea, distinto número másico. Esto se debe a que existe distinta cantidad de neutrones en el núcleo, ¿sí? Del átomo, de cada uno de los átomos de estos isótopos. Por ejemplo, el protio, vamos a ver que no hay ningún neutrón.
Solamente en el núcleo hay un protón. En el deuterio está formado por un neutrón y un protón su núcleo. Y en el tritio por 2 neutrones y un protón. Los isótopos presentan algunas propiedades semejantes, como son las propiedades químicas, pero propiedades distintas como las propiedades físicas. Y allí explica por qué. Bueno, dentro de lo que son las actividades, primero vamos a leer los dos primeros textos, ¿sí? Y responder a una serie de preguntas que son básicamente definiciones, ¿sí? El punto número 2 es un poco más práctico porque hay que indicar el Z y el A de un átomo que posee. En el primer caso, 22 protones, 22 electrones y 26 neutrones. Es decir, que nos está dando la información acerca de la cantidad de partículas subatómicas que forma ese átomo. El Z es el número atómico, es el número de protones. Entonces, el Z va a ser 22 porque acá me indica que tiene 22 protones. El A es el número másico que se calcula como es la suma, número de protones y de neutrones. Entonces, si yo sé que tiene 22 protones y 26 neutrones, tengo que sumar esas dos cantidades y en este caso me da 48 su resultado. Número másico, 48. Y de la misma manera resolver el resto de los puntos de la consigna número 2. En la consigna número 3 dice, calcula el número de protones, electrones y neutrones que corresponde a cada átomo. Sería al revés de la consigna anterior, ¿sí? En el punto A dice Z, 17 y A, 35. Z es el número de protones, o sea que tiene 17 protones, por eso la anoto acá, 17 protones. También tiene 17 electrones. ¿Esto cómo lo sé? Porque todo átomo es neutro y se repite o posee la misma cantidad de protones y electrones. Por eso se repite 17 y 17 para ambos, ¿sí? Y número de neutrones, ¿cómo lo calculo? Con la fórmula A menos número de protones o A menos Z, es lo mismo. Y en ese caso tengo un A de 35, un Z de 17, 35 menos 17 me da 18. Quiere decir que tiene 18 neutrones. De la misma manera, sigo con el resto de los puntos de esa consigna. ¿A qué elemento químico corresponde cada átomo? Me pregunta. Bueno, una vez que termino, voy a buscar en la tabla periódica, con el número atómico, con el Z, puedo saber a qué elemento se está refiriendo, y en el caso del Z17 se refiere al elemento cloro. Y así sigo con el resto. Punto 4. Bueno, básicamente lo mismo, nada más que aquí hay que completar la tabla. En esta tabla tenemos información de algunos, nos da ya directamente qué elemento se trata, y otros nos puede dar el número de protones, el número atómico, el número másico, el número de protones, y así sucesivamente, ¿sí? Número de electrones, número de neutrones. Bien, acá me da dos datos, potasio y número de protones 19. Puedo buscar el elemento potasio en la tabla periódica. ¿Cuál es su número atómico? Es 19. O bien lo puedo calcular sabiendo que el número atómico es igual al número de protones. Entonces, este número es el mismo que el Z. Lo mismo va a pasar con cantidad de electrones. 19 también va a ser. ¿Por qué? Porque todo elemento, todo átomo es neutro. Se repite la cantidad de protones y de electrones. El A, que es el número másico del elemento potasio, sí lo tengo que sacar sí o sí de la tabla periódica. 39. A 39. Y número de neutrones a partir de la fórmula, que es A menos Z, o sea, 39 menos 19, me da 20. Bueno, y así tengo que seguir completando el resto.
En este caso, por ejemplo, no me dice qué elemento es, pero me da el número atómico. El número atómico es único para cada elemento, entonces si yo busco con el número atómico en la tabla periódica voy a encontrar de qué elemento se trata. ¿Sí? El 45 es el elemento rodio. Aquí, por ejemplo, me da el número másico, 23, y el número de protones. El número de protones es el número atómico, o sea que es 11 el número atómico, y ahí lo puedo encontrar fácilmente otra vez en la tabla periódica qué elemento se trata. Lo mismo aquí. Acá, por ejemplo, me da el número de electrones. El número de electrones va a ser el mismo que el número de protones, o sea, 28. Y el número de protones es el número atómico, 28. Y ahí ya puedo encontrar de qué elemento se trata y seguir completando así la tabla. Punto número 5 dice, luego de leer el texto isótopos, responde las siguientes preguntas. Bueno, ¿qué es un isótopo? Bueno, su definición. Y si los isótopos poseen las mismas propiedades, ¿por qué? Punto 6, calcula el número de neutrones de los siguientes isótopos. Del elemento litio. Si analizamos el elemento litio, tiene 3 isótopos. Recuerden que, según la notación, aquí los numeritos de aquí abajo son el número atómico. Y los de aquí arriba, el másico. Entonces, en el primer isótopo, ¿sí?, tiene un Z de 3, sería el número atómico 3, y un A de 6, número másico 6. ¿Sí? ¿Cómo calculo el número de neutrones? Con la fórmula. A menos Z, o sea, en este caso, 6 menos 3. Y me da 3. Significa que en este isótopo hay 3 neutrones. En este segundo isótopo hago lo mismo, nada más que aquí cambia el número másico. El número másico es 7. Para hacer la resta, 7 menos 3 me queda 4. Este isótopo tiene 4 neutrones, uno más que el anterior. Y en el tercer isótopo, lo mismo, número másico 8, 8 menos 3 me da 5. 5 neutrones tiene el tercer isótopo. Como decíamos, los isótopos eran átomos del mismo elemento, presentan el mismo número atómico, pero distinto número másico porque tiene distinta cantidad de neutrones, como podemos calcular en este ejercicio. Y así con el resto de los isótopos de los otros elementos. Punto número 7, ¿sí? Ya les voy a aplicar en otro video más cortito, porque lo voy a hacer en el papel para que puedan ver cómo se escribe o cómo se realiza la anotación correcta de esos átomos.